Bien, entonces acá vamos a mirar. Siguiente ejemplo. Entonces tenemos acá, siguiente ejemplo. Límite de 5x más 3. Y acá me va a quedar 2x a la 2. Y aquí sería menos 1. Entonces esto va a ser igual. Entonces usamos el mismo método. Vamos a dividir por el mayor exponente. En este caso, x a la 2. Entonces tendríamos que es igual al límite cuando x tiende a infinito. En este caso es 5x. X a la 2. Y 3 dividido x a la 2. Ah, y esto es igual. Entonces ahí quedó. Límite cuando x tiende a infinito.
D. Entonces va a quedar 5 sobre X. Más 3 sobre X a la 2. Todo sobre. Entonces aquí va a quedar 2 menos 1 sobre X a la 2. Listo, entonces aquí ya podemos empezar a solucionar. Entonces este va a dar 0. Este de acá va a dar 0. El 2 tiende a 2. Y 1 sobre X a la 2 va a tender a 0. Entonces este me va a quedar igual. Entonces va a quedar 0 más 0 en el numerador. Y en el denominador nos va a quedar 2 menos 0. Entonces me va a quedar 0 dividido 2, que es igual a 0. Listo. Otro ejemplo. Entonces ahora viene este ejemplo. Límite cuando X tiende a infinito de 2 más seno de X sobre X. Listo, tenemos eso ahí. Entonces, este es igual a ¿quién? Entonces ya nosotros sabemos que va a ser igual al límite cuando X tiende a infinito de 2 más el límite cuando X tiende a infinito de seno de X sobre X. Listo, y aquí nos ponemos a pensar algo. Si nosotros reemplazamos, aquí ya de una sabemos que el límite cuando X tiende a 2
perdón, cuando x tiende a infinito de 2, pues es 2. ¿Listo? Entonces aquí nosotros ya tenemos que va a ser igual a 2. Igual a 2. Más. ¿Y acá cuánto me dará? Ahí es donde tenemos que pensar cuánto me da seno de x sobre x. Listo, entonces allí es donde nosotros ya tenemos que cualquier número finito dividido infinito nos da 0. ¿Sí? Porque sería una constante multiplicado por 1 sobre x. Entonces nosotros lo que sí sabemos es que seno de x está entre 1 y menos 1. ¿Sí? Seno de x vamos a decir el valor absoluto de seno de x, ¿sí? Siempre va a ser menor o igual a 1, porque entre esos valores está el seno de x. Y como podríamos reemplazarlo por 1 o por cualquiera de esos valores, entonces este límite automáticamente nos va a dar 0. Entonces acá nos queda más 0. O sea que esto era 2. ¿Listo? Esa es la explicación de que el valor absoluto de seno de x siempre va a estar, es menor o igual. Listo. Entonces, basado en lo que ya hemos estudiado de la función de la parábola, vamos a tener los siguientes definiciones o valores. Entonces tenemos límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 sobre x es igual a entonces ahí teníamos nosotros esos gráficos, entonces acordémonos del gráfico de la acá. Entonces cuando se acerca a 0 por la derecha, entonces él se va a más infinito. ¿Listo? Entonces él se nos va a más infinito, que lo definimos únicamente como infinito. ¿Listo? Ese sería el A. Ahora el B. Vamos a tener límite cuando x tiende a 0 por la izquierda.
entonces él se nos va hacia abajo, o sea, hacia menos infinito. Ahora vamos al C. Límite cuando x tiende a infinito, perdón, a cero, cuando x tiende a cero, aquí sí tanto por la derecha como por la izquierda, ¿sí? ¿De quién? De 1 sobre x pero al cuadrado. ¿Listo? Bueno, en el D vamos a decir entonces, en el D ya nos vamos a infinito, ¿sí? Entonces, perdón, límite de x, cuando x tiende a infinito, perdón, D, pues límite de x cuando x tiende a infinito, de raíz de x. Perdón un momento. Aló, buenos días. Gracias. Entonces acá te vamos a tener entonces raíz de x va a ser igual a infinito. Luego e
Continuamos acá, AE. Entonces, E vamos a tener límite cuando X tiende a 1 por la izquierda de 1 sobre X menos 1. Bueno, díganme ustedes a qué sería igual. Ahí lo dejo para que le echen cabeza. Díganme pues. ¿A qué sería igual ese valor? ¿A cuál? Por ahí escuché a alguien que iba a hablar, pero no se escuchó nada. Da a menos infinito, Muy bien, a menos infinito. ¿Por qué? porque como el límite del uno está, el uno es de la izquierda de los negativos, pues digo, el operarlo siempre me va a dar un valor negativo. No, no es que sea negativo. Está por la izquierda serían inferiores a 1. ¿Sí? Y al restarlo, pues un número menor que 1 al restarlo me va a dar negativo. ¿Sí? Sí, señor. Entonces me da negativo, pero como me da cercano a 0, entonces él se va a esa menos infinito. Eso está muy bien. ¿Listo? O sea, es lo mismo que si yo hiciera límite cuando podemos hacer un cambio de variable. En lugar de decir que sea, vamos a decir que teta es igual a x menos 1. Entonces podemos decir que teta se acerca a 0 por la izquierda. ¿Listo? O sea, es donde podemos hacer un cambio de variable. Y exactamente es igual a menos infinito. Muy bien. Menos infinito. Ahora f. En el f vamos a colocar límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Entonces, límite cuando x tiende a 2 por la derecha, de 1, listo, dividido x a la 2 menos 4. Pues ahora, ¿cuánto daría? ¿Cuánto daría en este caso?
Infinito, profe. ¿Por qué? Pues como el 2 es los valores mayores de 2, entonces al operarlo, pues esto me puede dar cualquier valor por encima, que son muchísimos. Entonces. Bueno, toca definir bien. O sea, la respuesta sí es infinito, pero cuando me da la explicación es la que no está correcta, ¿sí? Porque me dice muchísimos y muchísimos, ¿qué es? Recuerde que usted me tiene que dar siempre una respuesta matemática, no me puede dar una respuesta con lenguaje coloquial, me tiene que dar es una respuesta matemática. Entonces yo no puedo decir, no, es que está muchísimo. ¿Cómo así que muchísimo? ¿Qué es muchísimo? ¿Sí? Esa respuesta, pues no, matemáticamente, yo se la entiendo, yo se la comprendo y está correcto lo que usted está pensando, pero en el momento que lo expresa, no es correcto. ¿Bien? Lo que comenzó diciendo es verdad. Me estoy acercando por la derecha quiere decir que son números mayores que 2. Al restarle 4, los números mayores que 2 elevados al cuadrado son mayores que 4. Entonces, al restarle 4, pues va a dar un número mayor que 0. Como se aproxima a 0, entonces me va a dar. Pero entonces, para que quede bien explicado matemáticamente, vamos a hacer un reemplazo. Vamos a decir que teta, que fue lo que dije atrás, pero en palabras, aquí sí lo voy a escribir. Vamos a decir que teta es igual a x a la 2 menos 4. ¿Listo? Entonces vamos a decir que esto es igual a x a la 2 menos 4. ¿Listo? Entonces esto lo podemos reemplazar por límite tiende a 0, porque si se da cuenta estamos reemplazando a 0 por la derecha. ¿De quién? De 1 sobre teta. Me quedo por allá le va. Voy a ponerle un paréntesis para que no me quede así todo como tan feo. Listo. Igual. Y entonces ese sí de una ya lo tenemos allá atrás, mírelo. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 sobre x es igual a infinito. Entonces, límite de teta cuando teta tiende a 0 por la derecha de 1 sobre teta, pues es igual a infinito. ¿Listo? Entonces ahí ya nos quedó. Lo que usted dijo con palabras, sí, que estaba correcto, aunque matemáticamente no, pero tenemos esto. ¿Listo? Entonces tenemos que teta es igual a x a la 2 menos 4, entonces reemplazamos límite cuando teta tiende a 0 por la derecha de 1 sobre teta es igual a infinito. ¿Listo? Esa sería la forma. Ahora, similarmente, tenemos el g. Entonces g me dice límite, ahora me va a decir es límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. ¿De quién? Entonces va a ser límite cuando tiende por la izquierda de 1
Ah, exactamente igual. De 1 sobre x a la 2 menos 4. Entonces ahora ya, por la misma explicación anterior, nos va a dar de 1 menos infinito. ¿Sí o no? Entonces de 1 nos da menos infinito. Listo. Ahora, límite cuando x tiende a infinito. El h. Profe, Señor. pero en ese caso también sería infinito, ¿no? No, menos infinito. Pero el cuadrado ahí no altera el número de la X. No, toca entonces hacerle todo. Un momentico. Porque no se dio cuenta que estamos haciendo lo mismo del otro lado. Y el cuadrado está afectado por menos 4. Entonces aquí vamos a reemplazar lo mismo. Vamos a hacerle un cambio de variable. Y me va a dar límite cuando θ tiende a 0 por la izquierda. ¿Por qué? Porque por la izquierda son números menores de 2. Y todo número menor de 2 elevado al cuadrado va a ser más pequeño que 4. Y al ser más pequeño que 4 nos va a dar números por debajo de 0, o sea, por la izquierda. Entonces vuelve y me da esto. Y esto es igual a menos infinito. ¿Ahora sí quedó claro otra vez? Entonces sí ve que no afecta que sea al cuadrado porque es que lo está afectando el 4. Efectivamente, siempre va a ser positivo x a la 2. Siempre. Pero es que aquí no me están diciendo que se está acercando a 0. Me está diciendo es que se acerca a 2. Mire, dice a 2 por la izquierda. O sea, puede ser 1.9, 1.99, 1.9999, 1.9999, infinitos 9, pero siempre por debajo de 2. Esos números, al elevarlos al cuadrado, siempre van a ser menores que 4. Como son menores que 4, un número menor que 4, menos 4, siempre me va a dar negativo. Como siempre me va a dar negativo, por eso tiende a infinito, a menos infinito. Eso era lo que estaba explicando el compañero hace un rato. ¿Sí, sí quedó claro? Ahora no. ¿Sí me están escuchando o fue que se desconectó? ¿Qué pasó aquí? Profe, se lo escucha. ¿Y están viendo la imagen? Sí, yo Sí, sí. señor. Sí, señor. Porque aparece allí una cámara y cruzada. Uno de los asistentes tiene la cámara cancelada. Ah, ya, ya, ya. Está raro. Eso está raro, dije yo. Bueno, menos mal. Bueno, listo. Entonces, ¿queda claro esa explicación? O sea, en el otro lado, acá arriba, es porque se acerca a 0. ¿Sí? En el C. Él se acerca a 0. Y no hay nada más sino el x a la 2. Aquí no se está acercando a 0, sino se está acercando es a 2 y por la izquierda. ¿Listo? Ahora el h. Ahora sí el h.
el h dice, límite cuando x tiende a infinito. Perdón, a menos infinito es. Cuando x tiende a menos infinito, de 2x perdón, acá 2x menos 3 sobre x. ¿Listo? Entonces, esto ya lo conocemos. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al límite. Vamos a correrlos acá para que me quepa. Listo, va a ser igual al límite cuando x tiende a menos infinito. De 2x menos el límite cuando x tiende a menos infinito sobre x. Entonces nos va a dar, este de aquí de una me va a dar a infinito, a menos infinito, perdón. Y este de aquí va a ir a 0. Entonces la respuesta es menos infinito. Listo, ahí lo tenemos. Entonces es igual a menos infinito. Otro ejemplo. Nos está diciendo límite cuando x tiende a menos infinito de 2x menos 2x a la 2. 2x al cuadrado menos 3. Todo sobre. Ese ya no lo habíamos hecho. Me suena, pero no. Siete x Entonces, acá nos damos cuenta que es el método que hemos usado antes, se divide por el mayor exponente. Entonces nos va a dar
Vamos a dividir por x a la 2. Entonces esto sería igual al límite cuando x tiende a menos infinito. Acá no ocupo. Y dividido 7x más 4 dividido x a la 2. Cada uno. Listo, entonces aquí esto va a ser igual al límite cuando x tiende a menos infinito. Entonces acá me va a quedar de 2 menos 3x 3 sobre x a la 2. Todo dividido 7 sobre x más 4 sobre x a la 2. Y acá nos pone a pensar y decimos miércoles, no funciona. Porque nos está quedando dividido 0. ¿Sí? Entonces ahí no me funciona. Porque esto me va a dar 0. Y esto me va a dar 0. ¿Sí? Y este me da 0. Entonces dice uno, no lo puedo resolver de ese modo porque no puedo dividir por 0. Podríamos decir que ambos se acercan por la izquierda. Sí, porque es a menos infinito, pero no sabemos. Entonces, usamos otro método. Ahí decimos, ese método no me sirve. Entonces, el siguiente método es reemplazar, es cuando x tiende a infinito, reemplazamos
X por 1 sobre H. Y H tiende a 0 por la derecha. Bueno, aquí no le pongamos es, sino cuando. Cuando X tiende a menos infinito. Entonces, este sería por la derecha. ¿Listo? Y nos queda lo que vimos en el anterior. Entonces, ahora sí vamos a resolver nuestro ejercicio. Vamos a decirle límite. Límite de 2x a la 2 menos 3x sobre 7x más 4 va a ser igual. Entonces, al límite, ¿sí? En este caso, como era a menos infinito, entonces va a ser cuando h tiende a 0 por la izquierda. Y ahora vamos a reemplazar todos los x por 1 sobre h. ¿Listo? Entonces me va a quedar, ahora sí me va a quedar 2 sobre h al cuadrado menos 3 sobre h un momento que acá no me está dando. Tres sobre h no, porque h es sola. 3. Por eso era que no me da. Todo dividido siete sobre h más 4. Pero acá no me está dando lo que lo que me debe dar. Perdónenme un momento. Tampoco me está dando. Porque me va a dar infinito sobre infinito. Entonces, en este caso también me va a dar infinito sobre infinito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vean. Me va a dar 2 dividido h al cuadrado, y h al cuadrado es cuando h tiende a 0. O sea que este va a dar infinito positivo. Infinito menos 3, pues infinito. Y este va a dar menos infinito. Más 4, pues menos infinito. Me va a dar infinito sobre menos infinito. Entonces tampoco funciona. Entonces en este caso, para que funcione,
Este me va a dar infinito sobre menos infinito. Entonces, en este caso, para que funcione, no vamos a dividir por el máximo exponente, sino solo vamos a dividir por x. En este caso, en casos como este únicamente. Pues cuando uno lo cogió por un lado y lo cogió por el otro y no funciona, entonces utiliza solo dividir por un exponente. O sea, para que le dé a uno lo que uno necesita. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería? Que me diera arriba 2x, o sea, sería, vamos a tomar esto mismo de acá, pero entonces ya no lo vamos a dividir por x a la 2, sino solo por x. ¿Por qué? Porque no dio. Es para que no me dé infinito sobre infinito ni 0 sobre 0. Porque si me da infinito sobre infinito y 0 sobre 0, no lo puedo resolver. Aunque mentalmente ya sepa, ¿sí? en la parte de acá arriba, acá, yo ya sé que me va a dar 2 dividido 0. Y que él está aproximándose por la izquierda. ¿Sí? Entonces, si se está... No, pero ahí no se aproxima por la izquierda, ahí no se sabe. Entonces, acá lo que vamos a hacer es dividirlo por x. Bueno, en este caso vamos a dividir solo por x. Y vamos a mirar por qué lo vamos a dividir solo por x. Porque las respuestas que me van a dar se me van a cancelar algunos de ellos y se va a solucionar todo. Entonces esto va a quedar así, mire. Observemos. O sea, este ya no es un método definido como método, sino que es cuando ninguno de los otros dos métodos me funciona, pues me toca como inventar algo. ¿Listo? Entonces en este caso quedó 2 sobre x, perdón, 2x menos, pues aquí va a ser 3 sobre x. Y ahora sí. Ahora sí ya no me dio 0. Ya no me dio 0 sobre 0. Ni infinito sobre infinito. Que es indeterminado. Entonces aquí me va a dar 7. Y más 4 sobre x. Listo, ahora sí. Algo. Este señor de acá va a dar menos infinito. Este señor de aquí nos va a dar 0. 3 sobre x, cuando x tiende a infinito, a menos infinito es 0. El 7 pues me da 7. Y el 4 me da 4 sobre x. Me da 0. Entonces ahora sí ya tengo un valor real.
va a ser infinito menos infinito sobre 7, que me da menos infinito. Listo, ese sí da menos infinito. Ahí lo tenemos. ¿Sí? O sea, ese no era tan sencillo de solucionar, no funcionaba por el método del reemplazo de variable, ni tampoco funcionaba por el dividir por la máxima potencia, porque en ambos nos iba a dar indeterminado. Entonces, en este caso, lo dividimos no por la máxima potencia, sino por una potencia que me sirviera para que no me quedara indeterminado. ¿Listo? Ahora, entonces vamos a mirar con esos ejemplos anteriores, o sea, con ese método de reemplazar, vamos a mirar los ejemplos que ya habíamos hecho antes. Entonces, por ejemplo, este de acá, el límite, cuando x tiende a infinito, de 2x a la 2 menos x más 3, que ya lo resolvimos y nos da 2/3, y primero lo resolvimos reemplazando no dividiendo por x a la 2, por el mayor exponente. Ahora vamos a hallarlo, pero dividiendo o convirtiendo, en este caso por el límite de 1 sobre h, donde está x, para que nos quede cuando x tiende a h por la derecha. Y vamos a reemplazar por 1 sobre h. Es el mismo ejercicio, pero con otro método. Entonces, ahí vamos a reemplazar. Entonces, donde queda, va a quedar 2 sobre h al cuadrado. Menos 1 sobre h. Más 3. Estamos reemplazando x por 1 sobre h y le estamos diciendo que es el límite cuando h tiende a 0 por la derecha. Todo sobre, entonces va a quedar de pronto en el anterior lo que me faltó fue haber simplificado. Sí, sí, sí. Sí, acá, miren. Acá me faltó lo siguiente. Antes de reemplazar así nomás, en lugar de reemplazar, ahí lo que debo hacer es efectuar los fraccionarios. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto me va a quedar igual a 2 quedaría 2 menos 3 por h al cuadrado, volviendo al de atrás, sobre h al cuadrado, efectuando los fraccionarios, ¿no? Porque si no efectúo los fraccionarios tampoco funciona. Entonces esto va a quedar 2 sobre h al cuadrado, todo sobre y entonces esto va a quedar 7 más 4h sobre h.
7 más 4h sobre h. Y esto va a ser igual. Ahora sí nos va a dar resultado. Entonces, acá se me va con un h de acá. ¿Listo? Entonces, esto va a quedar este límite es como si hubiera quedado 2. Bueno, volvámoslo a escribir acá para que no quede tan... Límite cuando h tiende a menos 0 de... Ahí volvemos a separarlo mejor. Sí, ahí volvemos a separarlo. Para que me quede fácil. Siempre es para que quede fácil. Entonces aquí, ¿qué pasó? Quedó 2 sobre h. 2 sobre h. O sea, volvemos a separarlo. Todo sobre 7 más 4h. Listo. Y ahora sí miramos ese límite. Ahí me quedó, ahora sí me quedó el límite acá bien. Porque aquí este me queda, se va a menos infinito. Este se va a 0. El 7 se va a 7. Y el 4h se va a 0. Y ahora sí ya no me dio indeterminado. Entonces ahora sí me dio que era igual a menos infinito. Listo, ahora sí dio. O sea, conclusión, que si se hace por este lado hay que efectuar la operación. Me di cuenta acá, ¿sí? Porque acá porque acá, si reemplazamos de una, me va a dar infinito sobre infinito también. Entonces no me funciona. Entonces sí hay que resolver el fraccionario. Listo. Ahora es igual. Al límite, cuando h tiende a 0 por la derecha, y vamos a efectuar el fraccionario. Entonces, el mínimo común múltiplo es h cuadrado. H cuadrado dividido h cuadrado es 1 por 2 es 2. Menos. H cuadrado dividido h da h. Por 1 da h. Más. 1 dividido, perdón, h cuadrado dividido 1 da h cuadrado por 3 da 3h al cuadrado. Listo. Esa es la parte de arriba, el numerador. Ahora el denominador. Va a quedar lo mismo. Mínimo común múltiplo. H cuadrado.
h cuadrado. Vamos a tener entonces 3, utilizando el mismo método anterior, más 5h cuadrado. En este caso se me cancelan los dos denominadores. Ambos son h cuadrado, entonces se cancelan. Entonces esto me va a quedar igual a límite cuando h tiende a 0 por la derecha de 2 menos h más h al cuadrado dividido tres y entonces aquí ya podemos solucionar. El 2 me da 2. H dará 0. 3h cuadrado dará 0. El 3 da 3. Y el 5h cuadrado da 0. Entonces esto es igual. Ahora sí ya, se reemplaza, 2/3. Ahí quedó la explicación de cómo nos dio 2/3. El mismo ejercicio de la vez pasada, pero con otro método. ¿Listo? Ahora, vamos a hallar otro ejercicio. Y también con otro método, que va a ser el 5x más 3 sobre 2x menos 1. Acá. Límite vamos a tener límite cuando x tiende a infinito de 5x más 3 sobre 2x a la 2 menos 1. Entonces esto es igual, nosotros vamos a reemplazar entonces por 1 sobre h y vamos a decir que es el límite cuando h tiende a 0 por la derecha. Entonces esto me va a quedar 5 sobre h más 3 todo sobre 2 sobre h al cuadrado menos 1. Entonces ahí resolvemos los fraccionarios. Todo va a quedar sobre h arriba. Entonces ahí sí ya podemos hacer mentalmente algunas cosas porque ya se hizo arriba. Entonces ya sabemos cómo es que va a ir.
El que no me comprenda me pregunta, yo voy a hacerlo mentalmente acá. Entonces va a ser de la siguiente manera. Va a ser límite cuando h tiende a 0 por la derecha. Entonces, sobre h, al final me va a quedar arriba 5 más 3h sobre h. Y abajo me va a quedar 2 menos h al cuadrado sobre h al cuadrado. ¿Listo? Entonces nosotros podemos simplificar el h de arriba y queda un h abajo. Entonces va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar aquí 5 más 3h en el numerador. En el denominador, como me quedó sobrando un h, entonces vuelvo y lo coloco. ¿Sí? Me va a quedar 2 sobre h menos h al cuadrado. ¿Listo? Un momento, hagámoslo bien porque de pronto queda mal. Hagámoslo despacio. Entonces, este de aquí ya me quedó 5 más 3h. Todo dividido h. Y esto de acá queda aquí va a quedar 2 menos h al cuadrado. Sobre h al cuadrado. Y esto a su vez es igual. Entonces aquí va a quedar, vamos a cancelar un h de acá, que fue el que fui a hacer mental, ¿sí? Con un h de acá. ¿Listo? Entonces, la ley de la oreja, medios y extremos. Entonces esto me va a quedar igual. Ah, el h entonces va a multiplicar allá. Entonces me va a quedar 5h
más 3h al cuadrado. Este fue de pronto lo que había fallado. Todo sobre. Y entonces este otro me quedó 2 menos h al cuadrado. Si dejábamos el h abajo nos iba a dar infinito. Entonces volvía uno a que, bueno, ¿y ahí cómo? ¿Listo? Entonces ahora sí vamos a reemplazar. Entonces aquí nos va a dar. Profe, ¿no es 2 menos h al cuadrado? Ah, sí. Gracias. Listo, entonces acá tenemos, vamos a reemplazar ahora sí. Entonces acá daría 0. Ahora sí, 5h. El otro daría también 0. El h al cuadrado daría 0. Y el 2 da 2. Entonces ya no nos dio indeterminado ni nos dio dividido por 0. Es que todo eso es lo que hay que evitar. Si a uno le da dividido por 0, ya quedó mal. ¿Listo? Ah, ahí me equivoqué por estar hablando del 0. 2. Entonces abajo me va a quedar 0 sobre 2. ¿Sí? Que ahí no hay problema. 0 sobre 2. Es igual a 0. Listo, viene el otro ejemplo, que también ya lo habíamos hecho, que era el 2x a la 2 menos 3, cuando x tiende a menos infinito. ¿Dónde está? Este. Entonces, 2x a la 2 vamos a tener acá, entonces vamos a reemplazar. Él está cuando x tiende a menos infinito. Entonces aquí vamos a usar. Entonces vamos a usar este de acá. Tiende a 0 por la izquierda. Cuando h tiende a 0 por la izquierda, va a quedar ¿de quién? De 2. Aquí repito. De 2 sobre h al cuadrado menos 3. Y esto dividido entonces 7 sobre h 4. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Entonces mentalmente
Entonces, listo. Abajo me va a quedar un... Me va a quedar 2 menos 3h al cuadrado sobre h al cuadrado y esto dividido va a quedar 7 menos 4h Profe, y es más 4H, ¿no? 7 más 4h sobre h y esto es igual al límite cuando h tiende a menos 0, perdón, a 0 por la izquierda. Sí. 2h, bueno, entonces este se cancela un h con el h de acá, producto de medios, producto de extremos, ¿sí? Pero entonces si yo lo hago así, me va a quedar dividido por 0, porque el h me va a quedar en el denominador. Entonces, como es así, ahí yo no lo coloco así, sino lo hago de la siguiente manera. Ahí sí lo voy a colocar 2 sobre h, 2 sobre h. Todo eso hay que pensarlo antes de hacerlo. O sea, uno lo va haciendo y dice, ah, no, por aquí no. Menos 3h. Entonces, listo, ahí ya quedó esa h involucrada. Y todo va a ser abajo, va a quedar 7 más 4h. Dividido. Y entonces ahora sí puedo reemplazar, porque si yo reemplazara como estaba atrás, no me iba a dar, me iba a dar dividido 0. Y al dividir por 0 no se puede. Aquí ya no me va a dar dividido 0. Entonces, 2 sobre h a la izquierda, ¿sí? Me va a dar menos infinito. Menos 3h, esto da 0. El 7 se va a 7. Y el 4h se va a 0. Entonces ahí ya me quedó la respuesta. Menos infinito. ¿Listo? Ahora tenemos otro caso que dice límite cuando x tiende a infinito. Ah, bueno, acá se podía copiar. Cuando x tiende a infinito, de x seno de 1 sobre x. Entonces ahí es donde reemplazamos nuevamente. Vamos a reemplazar por el límite
cuando h tiende a 0 por la derecha. Entonces reemplazamos acá. Me va a quedar 1 sobre h multiplicado por seno de h. Y eso ya es conocido. Porque eso es lo que nosotros teníamos atrás como límite de seno de h sobre h. Que es igual a 1. Lo voy a colocar de la misma manera para que no quede. Ese ya lo conocíamos. Entonces es seno de h sobre h. Cuando h tiende a 0. Aquí está diciendo que por la derecha. Pero en lo que nosotros averiguamos, en lo que nosotros ya sabemos, tanto por la derecha como por la izquierda da igual. O sea que da 1. ¿Listo? Esa sería la respuesta en ese caso. Listo, entonces para la próxima clase quedamos en el criterio de continuidad. Quedamos allí. Y la tarea. Un momentico, ya les coloco la tarea. Entonces, la tarea son los ejercicios 21 al 36 del ejercicio 1.4. Que son los siguientes. Listo, ya quedan aquí grabados, ya se los voy a subir ahí. Pero igual son estos que están acá. Entonces son los ejercicios 21 al 36 del ejercicio 1.4. Límites infinitos. ¿Listo? Si gustan. Listo. Entonces ya los voy a subir ahí a la página para que ustedes lo tengan allí. Listo, profe, gracias. Con mucho gusto. Listo, profe, gracias. Buena tarde. Listo, ahí quedó subido. Entonces ahí ya lo tienen para que lo puedan utilizar. Gracias, profe, buen fin de semana. Gracias, lo mismo.
Gracias, profe. Feliz puente. Buen Gracias, viaje. igualmente. Hasta luego, profe, feliz día. Hasta luego, profe. Gracias. Igualmente, que estén muy bien. Se quedó lento acá. Profe, Señor, el punto 3 de la tarea, es que yo quedé con dudas de ese punto, no supe muy bien qué hacer. No sé el si... punto 3 de la tarea anterior. Sí, señor. Efraín, pero ¿por qué siempre me pregunta después de... Pues era para no interrumpir la clase. Sí, pero usted ya se quedó entonces sin su tarea. ¿Cómo? Que entonces usted ya se quedó sin su tarea, porque la tarea es Ah, para no, hoy. pues yo ya la subí, pero pues Ah, sí, me quedé bueno. con duda. A ver, el punto 3 de la tarea, o sea, el 45. Sí, profe. Dice, si tenemos la siguiente inecuación, o si se puede mostrar la siguiente inecuación que dice que x multiplicado por seno de x sobre 2x menos 2 coseno de x, dice que es menor que 1 y que al mismo tiempo es mayor que 1 menos x a la 2 sobre 6. Entonces dice que para todos los valores de x excepto el 0, se puede decir que el límite... está preguntando que cuál es el límite cuando x tiende a 0 de x seno de x sobre 2 menos x a la 2. Dice, dar las razones de su respuesta. Listo, entonces aquí sencillamente a un lado va a dar 1. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, hacemos el límite. Hacemos eso. Límite cuando x tiende a 0 de todo esto. ¿Sí? Y decimos igual. También vamos a decir límite cuando x tiende a 0 de 1, que ya entonces nos da 1. ¿Sí? De 1. Pero aquí no me va a dar igual. Porque los límites tienen que ser iguales para que funcione el teorema del emparedado. Entonces, aquí me va a dar 1. Ah, sí, en ambos da 1. Mira, aquí daba 1. Límite cuando x tiende a 0 de 1 es 1. Y el límite del otro lado, como es un polinomio, sencillamente lo reemplazamos. Y también da 1. Entonces, acuérdese que por el teorema del emparedado, ¿sí? Entonces, ya, ahí quedó respondido. Por el teorema del emparedado, entonces la respuesta es, por el teorema del emparedado, de seno de x seno de x es igual a 1. Esa sería la respuesta. ¿Listo? Sí. Y en el B dice graficar 1 sobre x, y igual... Ah, que lo grafique. Sí, que los grafique para que se dé cuenta. Ambos entre 2 y 2. O sea, entre x y menos 2. ¿Y qué pasa cuando x tiende a 0? Entonces ahí sí se va un graficador, en ese caso puede ser el que hemos estado usando, ahora se me olvidó el que hemos estado usando a veces. ¿GeoGebra? GeoGebra, sí, señor, en GeoGebra. Entonces ahí lo que le dice es que utilice un graficador
y grafica la función 1 menos x a la 2 sobre 6, grafica x, seno de x sobre 2 menos 2 coseno de x y y igual a 1. ¿Sí? Que los grafique entre menos 2 y 2 y que luego entonces mire qué sucede cuando están cerca de 0. Entonces hagámoslo aquí rápidamente. Si se da cuenta era muy sencillo. GeoGebra. Calculadora gráfica. Entonces, en uno... Acá se quedó cargando. Uy, internet lo tengo como lento hoy. Listo, entonces aquí me dice 1. ¿Listo? Aquí, ¿qué pasó? No entiendo qué fue lo que hice. Listo, ya quedó. Ya igual a 1. Ahora el otro decía... 1 menos x a la 2 sobre 6. Listo, ahí dado el azul. Y ahora el que nos están pidiendo. El que nos están pidiendo nos dice que es x por seno de x. Entonces acá otro. Y igual a... Me olvidó. X seno de x. Entonces x seno de x dividido 2 menos 2 menos 2 2 coseno de x. Dividido 2 menos 2 coseno de x. Cerramos. Enter. Uy, ¿qué pasó? ¿Esto qué es? Bueno, pero sí es este. Es este de acá. ¿Listo? Como ahí dice que entre menos 2 y 2, es este pedacito nada más porque por allá va a dar eso rarísimo, ¿no? Listo, entonces mire, ahí nos dan las tres funciones. ¿Sí? Entonces podemos, no me acuerdo cómo se hace aquí. Aquí. Véanlas, ahí están. Sí, ahí están las tres funciones. Y entonces dice que observe qué sucede cuando se acerca a 0. Pues todas tres se acercan a 1. ¿Sí? Entonces, eso era lo que había que hacer. Lo más demorado fue graficar. Pero
digamos, en ese punto no era como, o sea, pues solo era escribir lo que uno veía con las gráficas y ya. En el B, Sí. sí, y anexar la gráfica. Por Ah, ejemplo, esto. Llegué plum, anexa la gráfica. Porque ahí dice que lo grafique, ahí no dice que observe. Mira lo que dice ahí, dice grafique con un graficador, o sea, con un graficador grafique, ¿sí? Grafique las tres funciones. Y luego sí dice comente el comportamiento de las gráficas cuando X tiende a 0. ¿Sí? Entonces, ¿el comentario cuál es? El comentario sí es ese. El comentario es las tres gráficas cuando X tiende a 0 se acercan a 1 o son 1. ¿Sí? listo, profe. Bueno, con mucho gusto. Ahí Gracias. quedó grabada la explicación.